Vamos Vamos a empezar. a pasar entonces a leer lo que nos dice el Génesis. Hace 2 semanas atrás estuvimos viendo lo que era el, el Génesis y voy a hacer un leve repaso, ¿no?, de lo que significa el Génesis. El Génesis es donde ocurrió el inicio de la creación del hombre. Hay algunos sabios estudiosos de la Escritura que señalan que por causa del hombre fue creado el cielo y la tierra. El hombre, a causa de la caída de Luzbel, a causa de aquello que ocurrió en la eternidad, una rebelión. Sabe que siempre han habido rebeliones, por eso que no es curioso ver que aquí a nivel de humanos ocurren las rebeliones, las divisiones, los problemas, los conflictos, las dificultades, porque esto es algo que viene desde la eternidad. Entonces, a causa de esa rebelión que había en el cielo, entonces allá en el mundo espiritual es que Dios crea los cielos y la tierra, que es un lugar físico, un lugar en donde se llevaría a cabo el origen del hombre. El hombre fue creado para llenar el vacío que ha quedado en la creación espiritual de Dios, porque hubo una rebelión. En esa rebelión, un 33% de la creación siguió al ángel hermoso, a luz bella, el arcángel más esplendoroso. Se dicen que los que lo veían a él veían la belleza extraordinaria y la magnificencia de lo que era la creación de Dios. Él era magnífico, era maravilloso, y por causa de que en él entró el orgullo y la soberbia y quiso ser semejante al Altísimo y colocar su trono en las alturas, fue que él comenzó a producir una rebelión, una contratación. Él hizo una multitud de contratos. Los contratos que él hizo fue a las creaciones del Eterno, a las diversas formas de creación espiritual. La Biblia nos dice que los que cayeron fueron ángeles, y la palabra ángel se refiere a mensajeros. Nosotros no sabemos cuántas cantidades de seres fueron los que entraron en esta contratación. La contratación de haber seguido ahora esta luz, la luz o la iluminación que luego vamos a pasar a ver que ocurrió también en el Génesis. Eso lo vamos a estar viendo más a futuro. En esta introducción yo quería decirles que el Génesis fue creado por causa de esta, la gran caída de Luzbel y de los espíritus o los ángeles que él pudo seducir con su mensaje. Y su impacto no fue cualquier impacto. Él pudo convencer a un 33% de la creación espiritual allá en el reino espiritual de Dios, en el reino de Dios. Entonces comienza el Génesis diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En estos primeros 4 versículos se dice que ocurrieron muchas cosas. Primero, Dios en el principio crea los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para poder confinar aquella rebelión que se originó en los cielos. Allí en los cielos eternos, se confinaron aquellos millares y millares de ángeles que se rebelaron junto a Luzbel, y aquellos que cayeron del cielo fueron arrojados a la tierra, a esta tierra que Dios había creado. Y esta tierra estaba sin orden y estaba vacía. Y dice: y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Siempre está en comunión el Espíritu de Dios y las aguas físicas de la creación. Pero aquí dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie. Esta superficie, la superficie de la tierra, fue llena de aquellos seres que ahora habían sido confinados mirando hacia la tierra. Dios crea unos cielos físicos y una tierra física para encerrar ahora en este plano a todas aquellas lumbreras y aquellos astros que simbolizaban a aquel número de seres que se habían rebelado contra el Señor. Un 33%. Todos confinados ahora mirando hacia la tierra. Hay algunos que dicen que la tierra es redonda. Hay algunos que dicen que la tierra es plana. Hay algunos que dicen que la tierra gira alrededor del sol. Otros que dicen que el sol gira alrededor de la tierra. La ciencia dice que la tierra es redonda, que gira, que el mundo va girando alrededor del sol, que su rotación es de varios kilómetros por hora, y que vamos en expansión en el universo, y el universo va creciendo y creciendo y creciendo. Pero más bien yo veo en la Escritura que el universo y los cielos fueron hechos con un fin: colocar allí en los cielos a las huestes espirituales, a los poderes, a los gobernantes, a los principados y a las potestades, mirando hacia esta tierra que fue creada, en donde sería puesto un ser que nunca había sido creado, que sería el hombre, por el medio del cual se iniciaría entonces el juicio que vendría hacia los ángeles caídos y hacia Luzbel, que había originado esta rebelión. La tierra
no es otra cosa sino que el lugar en donde se lleva a cabo la gran batalla, la gran lucha. El gran juicio se llevará a cabo en la tierra, en este lugar llamado tierra, un lugar físico en donde nacen los hombres en una dimensión de tercera dimensión, en donde la materia entonces es palpable, en donde los átomos conjugan y en donde las moléculas comienzan a producir, y en donde esta creación viene a tomar una excelente forma. Dios hace este plano físico lleno de leyes que siguen la orden de su voz. Es aquí entonces donde Dios en el principio de la historia de los espíritus, en el principio de la historia de los seres vivos, en donde Dios colocará al hombre, que es un ser a su imagen y semejanza, Dios crea los cielos y la tierra en este punto de partida. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Él colocó la luz. Él le dio el orden a las lumbreras. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana de un día. Un día en la mente de Dios, un día en el día de Dios. No sabemos cuántos años, cuántos siglos, cuántos milenios pudo haber sido un día para Dios. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado formar todo esto en el tiempo fragmentario en el que nosotros estamos viviendo? Hoy en día la ciencia habla de las matemáticas fractales, y la matemática fractal habla de una pequeña fracción de un entero gigante. Podríamos decir que una célula nuestra sería el fractal de todo nuestro ser. Y en los días fractales también ocurre eso. La creación señala que Dios se demoró 6 días para crear esta creación, y el 7º día lo descansó. Ahora no sabemos si esos días son los días que conocemos nosotros o son días relacionados con la eternidad. Esas cosas solamente quedan en la mente del Creador. Por eso que hoy los científicos dicen que la Tierra no tiene 6.000 años, que es imposible que pudiera tener 6.000 años, que la geología, que el estudio de los hielos eternos y que lo que encuentra la arqueología señala que la Tierra tiene millones de años. Y claro, si la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, no sabemos qué grado de fractalidad pudo haber tenido esta creación, ni cuánto tiempo tiene esta creación, pero sí sabemos que esta creación obedece
a las leyes de Dios. Y dice la Escritura, y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana de un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que estaban debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y el versículo 12 dice, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. En este tercer día, entonces, comienza a producirse la vida dentro del planeta Tierra. Quiero señalar algo. A causa del griego, el idioma griego, se le llama al primer libro de la Biblia para nosotros el Génesis. Y el Génesis tiene que ver todo relacionado con lo que es los genes y la transmisión, el origen de algo, el principio de algo. Y en este caso se llama Génesis porque es el origen de la vida, el origen de la materia, el origen de lo creado. Eso significa el Génesis. El Génesis es un libro científico porque por muchos siglos no se entendía mucho esa palabra. Se hablaba así de los genes, se hablaba así de la transmisión, de la herencia, se hablaba y se tenía conocimientos escasos de este detalle en lo que era la agricultura, porque los hombres empezaron separando las semillas y guardando siempre la mejor, y entendieron en cierta forma que la vida funciona a base de patrones que se transmiten de generación en generación. Y Dios siempre habló así en la Escritura. A su pueblo se transmitía la enseñanza de generación en generación, y enseñarás estas palabras a tu descendiente, y de esa manera se hablaba de esta transmisión. La palabra Génesis tiene que ver con todos estos orígenes. Génesis significa origen, principio de una cosa, y propósito por el cual se originó o tomó forma ese algo, el Génesis. Por ejemplo,
nosotros tenemos el Génesis a causa de que mi padre y mi madre tuvieron una relación sexual, y en ese Génesis fue que nací yo, y de esa manera también nacieron ustedes. Cada uno de nosotros estamos aquí porque alguien puso una semilla. En el inicio o en el principio de todas las cosas, Dios entonces Él puso su voz, y a través de su voz fueron creadas todas las cosas, a través de su mandato, a través de su voz, a través de sus pensamientos, entonces fue creado este mundo físico. La palabra Génesis es una palabra que hoy día es muy conocida en nuestra sociedad, que tiene que ver con todo lo que es la genética. Génesis, genética, transgénero, transgénico, transhumanismo. Todo aquello tiene que ver con estas palabras. Por ejemplo, la palabra gen significa partícula de material genético que junto con otras se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma y determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Hoy en día tenemos una ciencia que se llama la genética, y desde esta ciencia, desde que los grandes doctores empezaron a estudiar la sangre, empezaron a darse cuenta de que en la sangre habían unos códigos que se podía comenzar a trabajar en ellos. Tiempo atrás hablaban de estos códigos y del ácido lieclonucleico. Era de esa manera que le llamaban antes. Hoy día directamente es conocido como el genoma. Hay un estudio acerca del genoma. Y todo esto, la genética, hoy día tiene un estudio más desarrollado que se llama bioquímica, que estudia la composición química de los seres, de las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Todo eso entra hoy en día en lo que tienen capacidad de hacer nuestros científicos, incluso aquí en Chile, los laboratorios, la gente que es genetista, los biólogos y toda la rama de científicos hoy día pueden entrar al detalle en toda esta tecnología que es la vida. Está la genética molecular, que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular, a nivel de la molécula, cosas que nosotros no vemos. Pero se dice que todo esto que nosotros palpamos y vemos, cada cosa tiene un nivel molecular. La madera tiene sus propias moléculas, las piedras, el ser humano. Y bueno, la genética molecular estudia todo esto a nivel molecular. También está la genética vegetal. Y la genética vegetal, por ejemplo, si usted busca ahí en el libro de San Google, en primera de San Google, usted va y pone ahí en Google genética vegetal, sale la definición y dice que la definición de genética vegetal es la mejora vegetal o mejoramiento vegetal de la
de la física para diseñar la genética de las plantas en beneficio de la humanidad. O sea, genética vegetal ya tiene una definición, que es la mejora vegetal o mejoramiento vegetal de la técnica para diseñar la genética de las plantas. Hoy día la ciencia fue al Génesis y fue al tercer día de la creación, en donde Dios da la orden de que la tierra produzca vida. Y dice en el versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Eso es el versículo 11. Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Hoy día la ciencia está yendo al Génesis, y va al Génesis por lo que significa. Yo le quiero leer lo que significa Bereshit. Bereshit es la palabra hebrea, la palabra original de lo que significa el Génesis, porque la Biblia fue escrita en hebreo y no en griego. El griego es su forma de traducción, que desde ahí se traduce al español. Pero la palabra Bereshit dice, palabra compuesta por dos palabras. La primera es be, que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de. Eso significa be. Y la palabra reshit significa primero en lugar, tiempo, orden, rango, primicia, inicio, principal, lo mejor. Viene de la raíz cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principio y gobernante. Eso significa la palabra Bereshit, principio, gobernante, lo primero, la cabeza, la raíz. Y es curioso saber que nuestra sociedad está siendo regida hoy por una tecnología que lo primero que hace es ir a la genética vegetal. Porque si va a la genética vegetal, entonces puede gobernar, entonces puede ir a la raíz, y entonces puede ahora aprovecharse a través de la alimentación de tomar control de toda la humanidad. Tiempo atrás hablábamos de lo que ocurrió aquí en Chile con el PTT, el TPP-11. TPP-11, que en una de sus siglas le da derecho a lo que es el alimento transgénico. Yo quiero hablar también acerca del alimento transgénico. Los transgénicos son plantas las cuales mediante la tecnología genética se han incorporado genes de otras especies, tanto animales, vegetales o de bacterias. O sea, hoy en día se toma aquella cosa microscópica y a través de sus metodologías pueden partir, desfragmentar aquello tan pequeño y desde ahí sacar un gen, injertar un gen sobre, entonces, de una bacteria o de un animal y mezclarlo con una planta para luego producir una nueva creación, una creación modificada. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Se están modificando los genes, se están modificando los alimentos, se está modificando la creación. El tiempo que estamos viviendo se entró a modificar claramente
la creación. El tercer día de la creación ya está siendo modificado a plenitud. Hoy en día incluso dicen que hay plantas con genes humanos. Y nadie lo sabe todo esto. Nadie lo sabe, pero sí hay plantas, por ejemplo, a las que le han incorporado el gen de una bacteria o de un escorpión o de una medusa. Y todo eso hoy en día lo estamos comiendo nosotros. Mire, le quiero hablar un poco más acerca del primer transgénico. El primer transgénico se creó en 1986. La planta genética modificada fue una planta de tabaco a la cual se añadió a su genoma un gen de resistencia para el antibiótico camanímico. En 1994 se aprobó en Estados Unidos la comercialización del primer alimento transgénico. Era un tomate del tipo Flavor Saver. Imagínense lo que significa. En 1994 ya se estaban vendiendo estos tomates, y los tomates dieron una gran sorpresa porque tomaron un gusto raro y la gente reclamó, y de ahí se enteraron de que estaban comiendo todo esto. Bueno, esto que ocurrió en Estados Unidos ahora siguió a todas las demás naciones, porque detrás de esto no se persigue otra cosa sino que tomar el control mundial, lo que les leía, lo que significa el Bereshit, tomar el control mundial, porque si podemos manipular el tercer día de la creación, entonces podemos manipular lo que son los secretos de Dios. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si estos alimentos son los que nos están dañando el ecosistema, están dañando nuestra salud, porque, ¿sabe una cosa? Todo lo que creó Dios es bueno. Todo lo que creó Él lo hizo maravillosamente. El hombre no ha sido capaz de crear nada. Solamente toma lo que ha sido creado para modificarlo, pero en estas modificaciones están causando daños. Ahora, dicen que la idea de hacer estos transgénicos es ayudar a la alimentación de la superpoblación del hombre, pero es una mentira, porque detrás de todo esto están haciendo algo, están patentando la semilla, y luego de patentar la semilla, entonces están haciendo que los agricultores y los que venden los alimentos tengan que estar siempre acudiendo ahora a ellos para comprar estas semillas y para obtener estas patentes. Esta es una forma de control, y esto, señores, no está pasando en Estados Unidos solamente, no está pasando en Europa solamente. Esto llegó para quedarse aquí en Chile, y aquí en Chile se han estado patentando transgénicamente semillas como el maqui, semillas de limones y semillas de otro tipo de cosas, y toda esa información está allí en San Google. Si ya usted no ha leído mucho la Biblia, yo sé que usted lee San Google. Vaya a Primera de San Google, capítulo 1, y busque ahí transgénicos en Chile, y podrá ver que esto que le estoy hablando, la manipulación genética en la alimentación, es una realidad. Pero vamos a seguir leyendo sobre esto los siguientes días, porque lo transgénico ya no solamente está en el tercer día de la creación, sino que está en los demás días de la creación. Llega hasta los días en donde se creó al hombre. Y esto es grave. ¿Sabe por qué? Porque después de esto, no sé si ustedes se acuerdan de la oveja Dolly, la primera
oveja transgénica. Bueno, estas personas que son los que están manipulando el mundo, se dieron cuenta que si logran manipular el Génesis, podrían ellos manipular la creación, manipular incluso al hombre, para ahora que el hombre no necesite a Dios. Pero todo eso tiene un fin, porque no lo van a lograr. No lo van a lograr. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Dios hablaba de esto. Jesús dijo que cuando Él volviera sería como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé había una gran manipulación genética. Directamente los ángeles entraron en esta manipulación. Por eso que algunos de ellos fueron puestos en prisiones de oscuridad. Eso dice la Biblia. Y por eso que fue enviado el diluvio sobre la tierra. ¿Por qué? Por causa de esta gran manipulación que hubo. Y hoy en día la ciencia que tenemos busca aquello mismo, la gran manipulación. Vamos a estar viendo esto, la mezcolanza que hay en los alimentos, la mezcolanza espiritual, la apertura de portales espirituales. Hoy día la ciencia está abriendo portales a través de experimentos científicos. Y lo único que se está buscando detrás de esto es traer a este espacio-tiempo físico, es traer el caos y es traer la imagen viva del anticristo. Ese que va a tener la facultad para tener todo en su mano, tener los alimentos en su mano, tener los medicamentos en su mano, porque ya todo es transgénico, tener a la humanidad en su mano a través del transhumanismo, a través de toda esta área de cambiar los genes, porque cambiar los genes no es solamente alimentación, sino que es modo de vida, es comportamiento humano, es todo. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo nuestra próxima semana, Dios mediante, si permite que sigamos aquí para denunciar todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo y que están ocurriendo en Lampa también. Así es la vida. ¿Sabe? La Biblia tiene tal poder que la Biblia toca todos los temas, no solamente un pequeño tema. Por eso a veces, no entiendo por qué a veces creen que los evangélicos somos tontitos. No somos tontitos, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios denuncia todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que a veces les gusta encauzarlos en pequeños cuadritos y dicen, ya, pongámoslos en este cuadrito, porque de este cuadrito no se pueden salir. Pero no es así. Nosotros hablamos de parte del Creador, del Señor que hizo los cielos y la tierra, el mar, la fuente de las aguas, aquel que tiene en su mano nuestra vida eterna. Hablamos del Dios soberano, del Creador de todas las cosas. Por eso, usted que está escuchando este mensaje, tema, porque los tiempos que estamos viviendo son los tiempos del fin. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor, te alumbrará para que despiertes a esta realidad y dejes de ser una persona cobarde, de ser una persona mediocre, de ser un envidioso, de ser una persona arribista que solamente busca su propio beneficio. El Señor te está llamando, y donde quiera que estés, allí sentado, reflexiona lo que te estoy diciendo. Él te ama, y Él ha preparado este mensaje para decirte con amor, hijo, yo te estoy llamando, yo te estoy buscando. Yo hice el Génesis, yo hice el tercer día, yo hice el cuarto día, el quinto día, el sexto día.
pero hoy día la humanidad lo está manipulando. Pero sabe, todo eso está siendo anotado en los registros del libro de Dios, el libro de la vida. Más adelante vamos a hablar de eso.